¿sí? Eh, si lo van a hacer ustedes, háganse la pregunta, ¿estoy en capacidad de hacerlo? Si no están en capacidad de hacerlo de manera transparente y tienen que ser ustedes muy sinceros consigo mismos, tienen las otras opciones. Pero no jueguen con su dinero. Acuérdense, en la bolsa no se juega. Bueno, hecho ese paréntesis, vayamos a la quinta y última fase del proceso de inversión, que ya es el monitoreo del portafolio. Aquí de lo que se trata es de, primero, hay que mantener la relación riesgo-rendimiento, es decir, el binomio con el que hemos empezado todo el trabajo, ¿sí? En la fase uno de establecer el perfil de riesgo y en función de ese perfil de riesgo, fijarnos una banda de retornos esperados. A ese binomio riesgo-rendimiento tenemos que monitorearlo siempre. ¿Esto qué significa? Que yo no le puedo dar a un cliente que me dijo que es conservador o quien yo, después de conversar con él, de hacerle el test de riesgo y etcétera, concluí que era un inversionista conservador, no le puedo comprar pues mineras junior. O sea, eso es una aberración. Miren, les voy a contar una experiencia. Hace algunos años, me reuní con una persona que potencialmente podría haber sido cliente nuestro. Este señor era muy conservador. Tenía casi toda su plata invertida en bonos del Tesoro americano, ganando lo poco que ustedes saben que se gana en bonos del Tesoro americano. Entonces, nosotros le decíamos, nosotros te podemos hacer una estrategia con bonos, pero con bonos latinos, latinoamericanos, bonos de Brasil, bonos de Venezuela, que están pagando buenos cupones, te van a generar una buena renta, este, y un retorno que podríamos ajustarlo más o menos entre 8,5, 8% en este momento. Este señor me dijo, mira, si tú me ofreces un rendimiento de 8%, me preocupa lo que vas a poner en mi cartera. Esa es la manera de pensar que yo creo debería guiarnos a todos. Uno siempre tiene que tener claro que la relación riesgo-rendimiento es directa. A mayor riesgo, perdón, a mayor retorno, necesariamente atrás hay mayor riesgo. A mí me sorprende la facilidad, y esto a veces lo converso con conocidos, me sorprende la facilidad con que la gente cae en estas estafas del sistema de pirámide. El año pasado, por ejemplo, vi en uno de los noticieros dominicales, estos que dan en las noches, de un par de señores que habían estafado a mucha gente con la historia esta de una procesadora de oro. Habían estafado a gente por cerca de 8 millones de dólares, y las personas que salían en este reportaje pues habían entregado así alegremente a estos señores 200,000, 400,000 dólares, porque, bueno, los señores se vendían muy bien, ¿no? O sea, llevaban una vida que solo la puedes tener si eres una persona exitosa en los negocios, y vendías una muy buena imagen. Entonces supuestamente tu negocio va bien, los retornos son buenos, y yo pongo mi plata ahí, pero no he analizado qué es lo que hay detrás y con qué facilidad entregan y caen en este tipo de estafas. Esto es algo que a mí, sinceramente, me rompe la cabeza, o sea, pero bueno, luego de la catarsis, eh, es importante que nosotros tengamos presente siempre este binomio, riesgo-rendimiento. ¿Qué es lo que hay detrás del retorno que estoy ofreciendo? ¿Sí? Y siempre manteniendo pues lo que es ya un contrato al momento de nosotros empezar a trabajar en un portafolio. O sea, si ya tenemos claro el perfil de riesgo, es un perfil conservador, no puedo sobreponderar para empezar un sector volátil como es minería, y mucho menos invertir en mineras junior. No puedo invertirlo en derivados financieros, porque definitivamente ese tipo de instrumentos no están alineados con su perfil de riesgo. Probablemente, si lo meto en estas acciones, eventualmente podría ganar plata, podría ganar más plata, pero también podría perder más plata. Entonces, ese riesgo no se le puede dar a un cliente que ya ha establecido que es conservador o que es moderado, que también está dentro de ese rango. Entonces, eso siempre hay que evaluar. El monitoreo del portafolio va,
una de las partes o uno de los elementos que uno tiene que revisar es precisamente que este binomio riesgo-rendimiento se mantenga dentro de los lineamientos que se han establecido. Y lo otro que hay que seguir siempre de cerca es la comparación entre lo que estamos haciendo y lo que está haciendo el benchmark. Porque para que una persona, digamos, yo les puedo decir el portafolio que yo te he asesorado o te he administrado, ha generado una ganancia en el año de 35%. Aparentemente 35% es un buen retorno, ¿o no? Debería serlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en ese mismo periodo el índice representativo de la bolsa hizo 45%? Entonces mi 35% ya no se ve tan bonito, porque el mercado, el benchmark, hizo más de lo que yo hice. Pues nosotros cuando establecemos la estrategia, es decir, la estructura de largo plazo que vamos a utilizar para construir este portafolio, al mismo tiempo establecemos un benchmark, un índice de referencia que nos sirva para compararnos y ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿sí? Si por ejemplo, para ir un caso sencillo, estoy invirtiendo 100% en la Bolsa de Lima, entonces mi benchmark será el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Si mi portafolio ha invertido 10% en Lima, 30% en Nueva York, 30% más en Alemania, ahí ya tenemos 70, y 30% más, digamos, en Japón. Entonces tengo que construir un índice que pondere según los porcentajes invertidos en cada una de esas regiones y tener un índice global. Y yo me voy a comparar contra ese índice global para ver si lo estoy haciendo bien. Una forma de nosotros eh, ganarle al mercado ya es utilizando la táctica. O sea, con la táctica es con lo que nosotros vamos a tratar de superar el benchmark, ¿sí? Y a eso me refería hace un momento cuando le decía, arrancamos con una desventaja, porque mientras el benchmark o los índices se van moviendo, nosotros estamos construyendo el portafolio y probablemente una buena parte de la cartera todavía está en efectivo. Y el efectivo tiene variación cero. O sea, si la bolsa está subiendo, ese efectivo no renta, ¿sí? Ahora, si la bolsa está negativa, ahí sí juega a favor nuestro, ¿no? Lo justo es lo justo. Pero generalmente esa es una primera dificultad que a veces encontramos los gestores de inversiones cuando tenemos que construir portafolios al inicio. Generalmente al inicio es muy difícil superar el benchmark porque arrancamos, digamos, si estamos en el mercado al alza, arrancamos con la desventaja de tener mucha caja y poco invertido, ¿sí? Pero eso es importante. Entonces ustedes igual, cuando alguien les ofrezca asesoría, cuando alguien les ofrezca administración, tengan siempre presente que la calidad de la gestión o la calidad de la asesoría que ustedes reciban va a depender de qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo este asesor o este gestor respecto al benchmark. Y cuando digo qué tan bien o qué tan mal, la interpretación es la siguiente. Uno lo hace bien si es que gana más que el benchmark o pierde menos que el benchmark. Es decir, para irnos otra vez a un ejemplo local y sencillo. El año pasado, en la Bolsa de Lima, que ha perdido 23% más o menos, 23 más o menos decimales, bueno, la verdad es que uno no puede hacer magia, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, si las inversiones están limitadas a Lima, un gestor de portafolio que perdió 15% superó el benchmark, o sea, lo hizo mejor que el benchmark. Perdió plata, sí, pues, pero con una bolsa que cae 23%, es muy complicado ganar. Entonces, como digo, no se puede hacer magia. Si el benchmark hace 10% y el gestor de portafolios hace 15%, superó el benchmark y lo hizo mejor. Entonces, ese es el tipo de monitoreo que hay que ir haciendo. Si es que el benchmark se nos está alejando, si el benchmark nos empieza a ganar, hay que ver qué táctica o tácticamente cómo se pueden hacer rebalanceos dentro del riesgo aceptado que nos permita remontar ese benchmark. Y aquí es importante lo que acabo de mencionarles, o sea, qué táctica podemos hacer dentro del riesgo aceptado, porque aquí hay un conflicto de intereses que se puede presentar
dentro de la gestión de inversiones, porque existe además asimetría de información durante por lo menos un periodo de tiempo. ¿A qué me refiero con asimetría de información y a qué me refiero con conflicto de interés? Como el, el asesorado, digamos, o el inversionista, normalmente recibe informes periódicos, pero no son todos los días. Entonces, la información digamos, no es necesariamente completa. Si bien es cierto, a través de la web puede acceder a ver, a consultar su portafolio, a veces no hay el conocimiento completo como para saber qué tanto riesgo más o menos se está tomando en sus inversiones. Entonces hay información asimétrica. Digamos que el gestor tiene más información de la que tiene el inversionista. Como hay información asimétrica, hay estímulo o digamos, hay incentivos para que en caso el benchmark le esté ganando al gestor, el gestor asuma un riesgo mayor al que es aceptado con la idea de, o digamos, con la idea, sí, efectivamente, de tratar de remontar ese benchmark. ¿Sí? Y aquí hay conflicto de intereses, porque obviamente quien hace gestión de portafolios generalmente entre parte de su remuneración es lo que se conoce como una comisión de éxito o el success fee, que solamente se cobra si es que le gana el benchmark. Es como hay ese incentivo, eventualmente el gestor de portafolios podría en determinado momento sentirse tentado a tomar un riesgo mayor al que se le permite para tratar de remontar el benchmark. Entonces, siempre es bueno hacer auditorías a los informes que nuestros asesores o los asesores les pueden a ustedes estar entregando para entender bien qué papeles le están comprando, qué riesgos están tomando y que esos riesgos estén alineados con la estrategia que ya ustedes han aceptado. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo conozcan, para que no les vendan cebo de culebra, les estén poniendo cualquier cosa dentro de las carteras. Pero bueno, es importante, repito, compararnos siempre con un referente de mercado. Y para hacer las comparaciones, a veces los ratios o los indicadores son de bastante utilidad. Miren, eh, no todos los títulos que están en el mercado tienen el mismo comportamiento, no todos los títulos que están en el mercado tienen la misma volatilidad y por lo tanto no todos los títulos que están en el mercado tienen el mismo riesgo. Eso es, creo que, bastante conocido por todos ustedes. Si ustedes, si yo les digo, y esto tiene que ver un poco con lo que explicaba en la lámina anterior, van ustedes a ver la relación. Si yo les digo a ustedes, aquí les pongo dos ejemplos. No he puesto nombre de acciones para evitar susceptibilidades. Puedo traer recuerdos dolorosos a algunos de ustedes tal vez. He puesto acción ABC, acción X y Z, y lo que sí he puesto es en qué sector está. En la acción del sector construcción, precio actual 2 soles 30, se espera que llegue a un 3.05 y el rango dentro del cual podría moverse es entre un 2.90 y un 3.20. La acción de minería tiene un precio actual de 70 centavos, se espera, o su precio esperado es un sol, y el rango dentro del cual podría oscilar es entre 0.8 y un 1.20. Entonces, el rendimiento esperado, digamos, de la acción de construcción es 32.6% y el rendimiento esperado o el rendimiento de la acción de minería es 42.9%. La pregunta es, ¿la acción de minería es mejor que la acción de construcción porque da casi 43%, o sea, casi 11 puntos más que la acción del sector construcción? Bien ustedes, ¿les parece esa acción mejor? ¿Deberíamos optar por la acción minera que nos ofrece más? ¿Qué me dicen? A ver, acepto sugerencias. No sean tímidos, perdiendo se aprende. Claro, Gibson no dice depende del riesgo. Es que el punto central aquí es precisamente el riesgo.
fíjense ustedes el rango dentro del cual puede oscilar el retorno del sector construcción versus el retorno del sector minero. Este retorno puede oscilar entre 26 y 39%, o sea, más o menos 13 puntos porcentuales de posibles resultados. El rango dentro del cual puede oscilar el resultado de minería está entre 14 y 71%. O sea, haciendo, déjame sacar el cálculo, 71 menos 14, sin números gruesos, hay 57 puntos porcentuales de posibles resultados. Una forma de definir el riesgo es la siguiente. Decimos que un activo es más riesgoso mientras más amplio es el rango de posibles resultados. O sea, mientras más amplio es la distribución dentro de lo cual pueden caer los retornos, mayor es el riesgo. Entonces yo no puedo decir que construcción, o perdón, que minería es mejor que construcción porque simplemente renta 43%, es decir, casi 11 puntos más que construcción. Tendría que ver si ese mayor retorno que estoy obteniendo en minería es suficiente o es adecuado para compensar el mayor riesgo que voy a asumir también por invertir en minería, ¿sí? Acuérdense que el riesgo es algo doloroso, es algo que no queremos. Por eso somos aversos al riesgo, porque no nos gusta perder plata. Entonces, si vamos a asumir riesgo, como compensación vamos a exigir un premio por ese mayor riesgo. La pregunta es si esos 11 puntos porcentuales que tenemos como premio por estar en minería son suficientes para compensarnos por ese mayor riesgo que vamos a tomar por estar precisamente otra vez, valga la redundancia, en minería. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que respondernos. Para hacer o para identificar o para hacer una comparación adecuada de si estamos haciendo bien las cosas o no, nosotros utilizamos, por ejemplo, una medida que es este índice o este ratio de Sharpe, que es el que les voy a presentar o que les voy a mencionar ahora. El ratio de Sharpe, ¿qué hace? El ratio de Sharpe permite que dos inversiones puedan ser comparables. Es decir, que dos inversiones distintas de distintos niveles de riesgo puedan ser comparables. Hace que la inversión en minería que tiene un riesgo determinado pueda compararse con la acción del sector construcción que tiene un riesgo totalmente distinto. Lo que hace el ratio Sharpe es decirnos cuánto retorno vamos a obtener por cada unidad de riesgo asumido. La fórmula es bien sencilla, es premio de riesgo sobre desviación estándar, sí, desviaciones estándar, ¿no? Entonces, de esa forma es que nosotros ya vamos a poder decir, ok, el ratio de Sharpe de minería es, el ratio de Sharpe de minería es 2.5 y el ratio de Sharpe de construcción es, digamos, 3. Entonces, definitivamente, la acción de construcción es mejor que la de minería porque tiene un mayor ratio de Sharpe, es decir, nos paga un mayor retorno por el riesgo que estamos asumiendo. Aquí me están haciendo una pregunta, a ver, no la acción ABC, el rango mínimo no debería ser 26%. Sí, es el rango mínimo, 26%. Es decir, de 2.30 hasta 2.90, 26%, y si va hasta 3.20, el retorno es 39%, el rango mínimo es 26%. Ya, ok, eso lo cambiamos. Sí, tiene razón. Gracias por la aclaración. De acuerdo, eso lo modificamos antes de pasárselos, antes de pasarle las diapositivas. Entonces, le decía, ¿no? El ratio de Sharpe es un indicador, no es porcentaje, no es simplemente es un indicador, es un índice, es casi como un índice. Mayor ratio de Sharpe significa que tenemos,
una mejor gestión porque estamos obteniendo un mayor retorno para cada nivel de riesgo. Y aquí, por ejemplo, yo tengo que hacer otro comentario que va a tener mucho que ver con nuestro mercado y seguramente con alguna de las inversiones que ustedes deben haber hecho. Lo que pasa es que desde hace algún tiempo en la Bolsa de Lima se pusieron de moda las fórmulas se las mando, porque no la tengo a la mano, pero ahí se las mando junto con la presentación. Este, que tiene que, desde hace algún tiempo en la Bolsa de Lima se pusieron de moda las mineras junior. O sea, no tengo nada en contra de las acciones junior, pero lo que pasa es que me sirven para este tipo de ejemplos. Este, ustedes saben que, por ejemplo, Rivalto en su momento dio un retorno bastante fuerte, también lo hizo Panoro, lo hizo Candente. Muchas de estas acciones generaron retornos altísimos de más del 100% en algunos casos. Y personalmente, y esta es otra anécdota que les comento, cuando a veces me he reunido con clientes o con potenciales clientes y les he presentado luego de todo este proceso una propuesta de portafolio, una propuesta de lo que sería su estrategia, a continuación siempre la pregunta de cajón es, ¿y este portafolio cuánto puede rentar? Entonces, siendo racional y siendo realista, este, yo les digo, pues bueno, este portafolio así diversificado en todo el mundo, etcétera, etcétera, te puede rentar un 10%, un 10,5%, dependiendo, ¿no? Dependiendo del perfil de riesgo. Si es un portafolio tal vez un poco más agresivo, podría ser un 12, un 13%. Rendimiento esperado, no prometido. Pero la respuesta a continuación siempre es, oye, pero yo en Río Alto he ganado 400%, o en Panoro he ganado 150%, o en Candente he ganado 130%. Ahí hay dos cosas. Uno, sí, pues ganaste todo eso, pero asumiste un riesgo muchísimo más alto que el que yo te estoy dando con este portafolio. Eso es uno. Y lo otro es cuánto de lo que ganaste todavía te queda, porque estoy seguro de que todos los que invirtieron en su momento en Mineras Junior ya perdieron una buena parte de lo que en algún momento ganaron. Y es que ese segmento es así. Es tan volátil que si no se salieron a tiempo, si no realizaron la ganancia en el momento que tenían que hacerlo, es muy probable que muchos no lo hayan hecho porque la naturaleza humana, digamos, lo que mueve el mercado son dos fuerzas internas dentro de la persona, la codicia y el pánico. La codicia nos hace o nos evita que realicemos o que vendamos en el momento adecuado. Y el pánico nos hace vender más bien en el momento menos adecuado. Entonces, yo estoy muy seguro de que muchos de los que hicieron plata con Mineras Junior han perdido una buena cantidad de esa plata también con Mineras Junior porque no se salieron a tiempo. Y hay mineros que están pues, que prácticamente ya han desaparecido, como Sunset Cove, como Río Cristal, entre otros, ¿no? Es un segmento muy peligroso. Este, la verdad es que yo los invitaría, ahora que les voy a pasar la fórmula, les invitaría a que calculen el ratio de Sharpe de estas acciones y los comparen con un portafolio pues más diversificado y van a ver ustedes que la calidad es mucho más, la calidad de la gestión es mucho, mucho mejor cuando se tiene un portafolio administrado con una diversificación adecuada. Pero ustedes pues no se dejen llevar por esos, sí, yo he ganado 50% o mis recomendaciones han hecho tanto por ciento de rentabilidad en el año. Porque esa es una medida engañosa de lo que está haciendo. Lo que ustedes tienen que hacer es, ok, has ganado 42%, ya, ¿cuál es tu Sharp? Y comparémoslo con el Sharp, por ejemplo, del índice, para ver si el riesgo que asumiste está de acuerdo o es comparable con lo que, o sea, si me dices que hiciste 20% y el índice solo hizo 15%, que lo hiciste mejor, momentito. Primero veamos cuál es tu Sharp para ver si realmente lo hiciste mejor. Porque a lo mejor hiciste 20%, pero concentraste tu portafolio en acciones muy riesgosas y así cualquiera, pues, ¿no? Bueno, no siempre, ¿no? Con suerte lo pueden hacer. A veces el mercado no los ayuda,
y terminan destruyendo su patrimonio. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, a partir de ahora ustedes ya saben que hay un indicador que les va a ayudar a hacer comparables los retornos, para que no se dejen impresionar si es que alguien ganó rendimientos espectaculares, porque generalmente atrás hay mucho riesgo y a lo mejor ustedes no están dispuestos a tomar ese riesgo. Entonces, la cosa no va por ahí. Este, ya para terminar, quiero presentarles un poco una herramienta que es importante que nosotros manejemos dentro de nuestras estrategias, dentro de nuestras estrategias, como una parte de lo que vendría a ser nuestra gestión de riesgo. Y es lo que se conoce como el stop loss. Eh, Ustedes siempre tienen que, cada vez que hagan inversiones, tienen que, sobre todo si son inversiones especulativas, tienen que manejar o acompañarse de este tipo de estrategias. Un stop loss lo que hace es limitar pérdidas y tiene dos objetivos: proteger capital y proteger ganancias. A ver, ustedes me podrían, ahí algunos de ustedes podrían decirme cómo establecer un stop loss o cómo lo definirían. Literalmente sabemos que es un freno de pérdidas, ¿no? O sea, se trata de cortar pérdidas, pero ¿cómo establecen el stop loss? ¿Alguien podría darme una idea? A ver, anímense. Precio pésimo. Ya. Además, el precio mínimo, tener como referencia soportes, ya es una forma de hacerlo, ¿correcto? Eso es utilizando análisis técnico, ¿no? Aunque hay una variante que hay que considerar. Limitando el riesgo, imagino mi grado de aversión al riesgo, va a tener que ver porcentaje de variación del precio a través del ATR, sí, y mínimos anteriores, ¿sí? Tienen buenas ideas y lo que me agrada de todas estas respuestas es que no se ha utilizado, justo lo que yo decía, este, no se ha utilizado un porcentaje fijo para establecerlo. Miren, hay algo que se conoce como stop genérico y eso no funciona. El stop genérico es cuando nosotros decimos la pérdida máxima que estoy dispuesto a aceptar es 10%, o 5%, u 8%. Eso no funciona. Eso no funciona porque la dinámica de precio de las acciones, de los papeles, es distinta en cada caso. Cada acción tiene su dinámica particular. Además del hecho que, como les mencioné antes, los precios no se mueven en línea recta. Y si ustedes establecen un ratio fijo, miren lo que puede pasar. El precio avanza, hace la corrección por algún tipo de ruido de mercado, ¿sí? Y ustedes pueden erróneamente activar el stop loss porque ustedes dijeron no quiero perder más de 10% y esta corrección hizo 11%. Entonces se salieron del mercado justo cuando estaba terminando la corrección y el mercado estaba preparándose para hacer el nuevo avance. Entonces, esos stops así establecidos arbitrariamente en función a lo máximo que estoy dispuesto a perder, no funcionan. Así no es la cosa. Lo que sí me dijeron por ahí es en función a la división estándar, en función al ATR, el rango de variación, pueden utilizar técnicas estadísticas como el VAR. Alguno por ahí, Alberto, me parece que dijo en función a soportes. Sí, se puede usar el análisis técnico también para establecer stops, pero el mensaje como algo genérico es: dejen ustedes que el mercado les diga dónde establecer el soporte, perdón, dónde poner el stop. Es decir, que la volatilidad del mercado les diga en qué momento o en qué punto o en qué nivel deben poner el stop. No lo establezcan ustedes de manera arbitraria. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los stops siempre se activan, siempre deben activarse cuando hay un cambio de tendencia, nunca en una corrección. Una corrección es una corrección y el mercado seguirá avanzando, ¿sí? Cuando el mercado cambia de dirección, es decir, pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista, ahí es donde uno debe salirse del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, uno, los mercados, el- el-
uno debe hacer o permitir que el mercado, que la volatilidad del mercado le defina dónde debe estar el stop loss. Y esto porque, primero, los títulos individuales tienen distintas volatilidades para cada caso, y a lo largo del tiempo la volatilidad también cambia. O sea, la volatilidad que tenemos este año va a ser distinta a la volatilidad que tuvimos el año pasado. Y entonces el rango dentro del cual ustedes deben poner un stop este año va a variar respecto a lo que pudo haber sido el año pasado. Siempre el mercado tiene que mandar en cuanto a este tipo de parámetros, ¿no? Y lo otro que les mencionaba es que los stops se ponen siempre en un cambio de tendencia, nunca en una corrección. Basado en eso, yo les planteo esta nueva definición para lo que es un stop loss, ¿no? Un stop loss no es la pérdida máxima que vamos a asumir, sino es ese nivel que nos dice, oye, aquí, a partir de ese momento, el riesgo de sufrir pérdidas es mayor y no vale la pena quedarse en el mercado, mejor nos vamos y realizamos, salimos con nuestra orden de venta, ¿sí? Como les decía, la idea acá es eh, dejar que el mercado, que la dinámica del mercado nos diga a nosotros dónde ponernos. Ahora, con relación a lo que me decía Alberto por ahí, Alberto pasa que se pueden utilizar los soportes para poner stops. La sugerencia que yo te hago es que el stop no lo pongas exactamente en el soporte, sino unos puntos por debajo del soporte. Porque como los precios eventualmente van a tocar el soporte, si tú pones en tu plataforma de manera automática el stop justo en el soporte, probablemente te saque del mercado y sería una mala salida porque el mercado está podría reconocer el soporte y a partir de ese punto volver a subir. Entonces, la recomendación, si vas a hacer análisis técnico, perdón, si vas a usar técnicos para poner el stop, ponte unos puntos por debajo del soporte. Es decir, cuando ya veas que el mercado ha perforado el soporte y se va más abajo, antes de que se vaya más abajo, entonces te sales del mercado o pones tu orden automática para que te saque del mercado y no te perjudique con las caídas. Igual, bueno, dependiendo en qué mercado operas, ¿no? Si estás en derivados, este, lo vas a utilizar con máximos históricos. Si estás en derivados, también tendrías que salir, si estás con derivados, si estás corto, tendrías que poner el stop en algunos puntos arriba de la resistencia para que no te bote el mercado en un momento inoportuno. A veces cuando estamos en derivados nos ponemos stops demasiado estrechos y el mercado, por lo volátil que es, nos bota en el momento menos deseado porque a continuación se da la gran corrida que nos podría haber hecho ganar un montón de plata, pero que porque ubicamos mal el stop, nos sacó antes de tiempo.